¿Alguna vez te has preguntado cómo tu cerebro convierte la luz, sonidos o el tacto en experiencias conscientes? Este proceso se llama percepción y en este video exploraremos cómo se da, qué áreas cerebrales están implicadas y qué ocurre cuando el sistema falla. Bienvenidos. Ahora que entendemos que la percepción nos permite interpretar el mundo, es importante comenzar por el primer paso. Y aquí vamos a hablar de la transducción. Este es un proceso neurológico y este ocurre cuando los receptores sensoriales especializados captan estímulos del entorno, como la luz, el sonido, el tacto o los olores, y los transforma en señales eléctricas que nuestro cerebro puede entender. Por ejemplo, al mirar una flor, los fotorreceptores de la retina detectan la luz reflejada en sus pétalos. Esta luz se convierte en una señal eléctrica que viaja por el nervio óptico hasta el cerebro, donde se interpreta como color, forma o movimiento. Lo mismo ocurre cuando escuchamos música. Las vibraciones del sonido estimulan las células ciliadas del oído interno y este genera una señal eléctrica que se transmite al cerebro a través del nervio auditivo. Este mismo proceso también ocurre con el tacto. Si nosotros tocamos una superficie rugosa, los mecanorreceptores de nuestra piel convierten esa sensación física en impulsos que ascienden por la médula espinal hasta llegar a áreas sensoriales del cerebro. ¿Qué podemos decir entonces de esta traducción? Este es como un traductor que toma la información del mundo físico y la convierte en un lenguaje que el sistema nervioso comprende. Así como lo decía Redwald Ripoll, la percepción comienza con la traducción sensorial mediante el cual un estímulo externo es transformado en actividad neural. Gracias. El procesamiento subcortical se refiere al análisis inicial e inconsciente que realiza el cerebelo de los estímulos sensoriales antes de que llegue a la corteza cerebral. Este nivel de procesamiento permite respuestas rápidas, automáticas y emocionales fundamentales para la supervivencia. Según Redolar en 2013, las estructuras subcorticales realizan procesamiento de información de manera automática sin necesidad de conciencia. Asimismo, determina si debe pasar por un nivel más alto de análisis cortical. Dentro de este proceso encontramos estructuras principales como lo es el tálamo. El tálamo recibe impulsos de vista, oído, tacto y gusto. Esto los dirige a áreas corticales específicas y también actúa como filtro atencional, dando prioridad a estímulos relevantes. Por otro lado, encontramos los colínculos superiores e inferiores. En cuanto a los colínculos superiores, este participa en los reflejos visuales, movimientos oculares y atención visual automática. En el colínculo inferior, este integra cambios de información auditiva, contribuye a localizar el sonido y activa respuestas automáticas. En cuanto a la amígdala, este evalúa el contenido emocional de los estímulos, especialmente los amenazantes. Este influye en la percepción mediante la activación del sistema límbico y es clave para la percepción mediante la activación de miedo, agresión o defensa. Por otro lado, encontramos los ganglios basales. Aunque tradicionalmente están ligados al movimiento, este también participa en la modulación sensoromotriz. Este ayuda a automatizar patrones de respuesta frente a criterios de estímulos, sobre todo táctiles y auditivos. Por último, encontramos el hipotálamo, que regula las respuestas automáticas frente a estímulos sensoriales internos, como el dolor, la temperatura y el hambre. Activa mecanismos fisiológicos según la información sensorial percibida. En el proceso subcortical encontramos funciones importantes y principales como son la filtración de información sensorial, la activación de respuestas automáticas como son el reflejo, la orientación y la defensa, la evaluación inicial del estímulo, la coordinación sensoromotriz básica, la preparación del sistema cortical para análisis complejos. En cuanto al proceso subcortical y la percepción, estos son importantes ya que pues, la percepción nos permite reaccionar de manera automática ante un estímulo. Como podemos ver en un ejemplo, cuando parpadeamos, cuando un objeto se nos acerca demasiado rápido, en ella se nos activa el colínculo superior. O cuando volteamos con la cabeza a mirar un sonido que nos llame la atención, en este se activa el colínculo inferior. O cuando sentimos miedo antes de identificar la causa o la posible amenaza, en este se nos activa la amígdala.
A ver, hablar de la corteza cerebral tendríamos que hablar de tres conceptos. El primero, hemisferios. Tendríamos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El segundo de ellos es lóbulos. Serían lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Y un lóbulo oculto en la cisura de Silvio, que es el lóbulo de la ínsula. Luego, las cisuras, otro concepto, que sería cisura longitudinal, luego cisura central o de Rolando, y la cisura lateral o de Silvio, que es allí dentro donde se esconde pues la ínsula. Una vez habiendo identificado las estructuras que componen la corteza cerebral, podemos hablar entonces del proceso, del procesamiento de la información que llega al cerebro, que el cerebro puede recibir. Y para esto pues es importante mencionar las unidades funcionales de Luria, que entonces Luria propone tres unidades funcionales. Y aquí vamos a hablar de la primera, que es la de la regulación del tono y el estado de vigilia, que es fundamental para realizar la actividad mental organizada. Y esta estructura se está ubicada en el núcleo de la formación reticular, que está situado en el tronco cerebral y el tálamo. Entonces, pues el tronco cerebral es este dibujito que está a la izquierda, que tiene pues muchos colorcitos bonitos, y el tálamo es la parte más superior del dibujito, que también en el dibujo de la mano derecha podemos ver lo que está identificado allí con las letricas tálamos. También tenemos la unidad 2 de las unidades funcionales de Luria, y esta obtiene, procesa y almacena la información del mundo exterior. Esto hace referencia a los lóbulos, que dice que cada lóbulo consta de áreas primarias receptivas, es decir, que reciben la información, luego áreas secundarias, que son las que codifican la información, y áreas terciarias que realizan la integración multimodal. Entonces, esto está ubicado en el lóbulo occipital, en el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Aquí en el dibujito de la izquierda, pues tenemos señalados aquellos lóbulos. Entonces el occipital es el lóbulo de color verde que está en la parte más posterior. Luego tenemos el lóbulo parietal, que es el lóbulo de color azul, y es el lóbulo que está como en esta partecita entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Y tenemos el lóbulo temporal, que es el que está de color amarillo y viene siendo el lóbulo lateral. Y por último tenemos la unidad funcional 3, y se refiere a la programación de la regulación y verificación de la actividad mental y conductual, de la intencionalidad y la propositividad, iniciativa y control atencional. A esta parte o a esta unidad se le atribuye también la conciencia y las funciones cognitivas superiores, como bueno, la conciencia, el pensamiento y otras. Está ubicado en el lóbulo frontal, que también está allí señalado, y es el lóbulo de color rosa. Para hablar de los procesos cerebrales también es importante mencionar las áreas de Brodmann, que son un total de 52 y especifican cada una de las funciones cerebrales y el cómo articulan estos procesos. Muchas de ellas hacen un trabajo en conjunto del proceso de información. Se encuentran en la corteza cerebral y vamos a mencionar solamente las primarias. Entonces, en primer lugar, tendríamos la corteza somatosensorial primaria, que se encuentra en las áreas 1, 2 y 3, como se muestra aquí en el dibujito que está en posición lateral. Luego está la corteza visual primaria, que está en el área 17. Luego la corteza auditiva primaria en el área 41. Luego la corteza gustativa primaria está en el área 36 y 43. Y por último la corteza olfatoria primaria, que está en el área 28 y 34. Hay que resaltar algo importante, y es que las primeras cuatro tienen como un subproceso que pasa por el tálamo, es decir, la información llega al tálamo y el tálamo la reparte a cada una de estas áreas. Pero la última, que sería la corteza olfatoria, no cuenta con esa particularidad, sino que la información llega directamente a esa área que está ubicada en el lóbulo frontal.
Hola, mi nombre es Luisa y hoy les voy a hablar de las agnosias, que son un grupo de trastornos neurológicos que afectan la capacidad de reconocer e interpretar estímulos que normalmente serían percibidos por nuestros sentidos, como personas, objetos o sonidos, a pesar de que nuestros sentidos físicos se encuentren intactos. A continuación les profundizaré en qué son, cómo se clasifican y les daré un ejemplo. Una agnosia es la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirles un significado. Las agnosias impiden la interpretación correcta del significado de los estímulos, pero no se debe a un déficit sensorial, sino que son causadas por lesiones en áreas asociativas del córtex cerebral y frecuentemente son consecuencia de accidentes vasculares. Dentro de los tipos de agnosias encontramos las visuales, espaciales, auditivas, somatosensoriales o táctiles y las del esquema corporal. Hoy profundizaremos en las agnosias que se producen por lesiones en áreas asociativas del lóbulo occipital, que son las visuales. Estas se caracterizan por la incapacidad para interpretar el significado de los estímulos percibidos a través de la vista, sin que exista un déficit sensorial que lo justifique. Suelen ser causadas por accidentes vasculares o traumáticos. Las agnosias visuales pueden afectar la capacidad para identificar palabras, objetos, rostros, colores o dibujos, provocando alexia, agnosia para dibujos, agnosia para colores, prosopagnosia, agnosia para objetos o agnosias para el movimiento. El Dr. P era un músico y profesor de matemáticas muy respetado que acudió al neurólogo Oliver Sacks por presentar una serie de comportamientos extraños. A pesar de tener una inteligencia intacta y una memoria funcional, mostraba dificultades graves para reconocer objetos y rostros. Lo más llamativo del caso fue que en una ocasión confundió la cabeza de su esposa con un sombrero, intentando ponérsela como si fuera un objeto. Este tipo de errores no eran problemas visuales comunes, ya que su agudeza visual era normal, sino por una alteración en el reconocimiento visual de las formas complejas. Prosopagnosia, también llamada ceguera facial, que es un trastorno neurológico que impide reconocer rostros incluso de personas muy cercanas. Como en el caso del Dr. P, no podía identificar a sus amigos o familiares por el rostro, solo lograba reconocer personas por rasgos distintivos como la voz, la forma de caminar o algún accesorio característico. No solo tenía dificultades con rostros humanos, sino también con reconocimiento de objetos complejos. Por ejemplo, veía detalles pero no podía entender el conjunto. Podía describir partes de un guante pero no identificar que era un guante. Sacks interpretó que el Dr. P tenía una agnosia visual, incapacidad de interpretar información visual, causada por un daño en los lóbulos occipital y temporal derecho, áreas del cerebro encargadas del procesamiento visual de alto nivel, incluyendo el reconocimiento facial.